Bueno, muy buenos días. Feliz 12 de junio, Día Internacional del Síndrome de DX3X. Estamos súper contentos de poder estar aquí con la doctora Cayuela y el doctor Victoriano Mulero. Espero no haberme equivocado. Perfecto. Vale, perfecto. Y nada, os damos la bienvenida y os agradecemos enormemente que estéis con nosotros en este día tan especial. Venimos de un fin de semana muy bonito en el que hemos compartido el segundo encuentro con las familias y bueno, pues estamos con una energía renovada y dispuestos a que nos expliquéis en esta charla, en este día nuestro, en qué consisten estos pececillos con los que trabajáis y que tengamos un poquito más de información para poderla compartir con la asociación y con todos aquellos que estén interesados en el síndrome. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Os damos un saludo desde Murcia, os hemos estado siguiendo este fin de semana, hemos visto que habéis hecho muchísimas cosas y que tenéis una unión impresionante, como hemos comentado antes de empezar. Pues nada, lo primero, la pregunta, ¿no? ¿Qué tienen que ver los peces con nosotros? Eso es, y sobre todo las larvas. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en nuestras cabezas es no pensar, voy a quitar esto de aquí, si os parece, que somos muy diferentes de los peces, ¿vale? Si os fijáis en este árbol evolutivo, los peces son también vertebrados y nos separamos de ellos hace 450 millones de años. Entonces conservamos los procesos fundamentales de la vida, los tenemos conservados, como es el envejecimiento, la formación de los órganos, el desarrollo neuronal, el desarrollo del corazón, todo eso está conservado. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que ver, que no estamos tan separados evolutivamente. Pero lo más importante, si nos fijamos en la secuencia, es que compartimos un 70% de homología con los genes de los peces, comparten con nosotros un 70% de homología. Pero si solo pensamos en los genes que producen enfermedades en el humano, este porcentaje aumenta hasta un 85%. Y eso es muy importante, porque quiere decir que nosotros podemos modelar esas enfermedades en los peces cebra. ¿Vale? Para estudiar una enfermedad es muy importante reproducir tener un modelo donde estudiarlo. Entonces, hay enfermedades que se producen porque no tienen una proteína, entonces tendríamos que quitarla, y otras que se producen porque tienen demasiado de esa proteína. Entonces, lo que hacemos es sobreexpresarla. Y ahí podemos estudiar y reproducir la enfermedad y entender el mecanismo. Bien, pues entonces alcanzamos un 85% de similitud, que viene a ser parecido al de ratón. Pero realmente a los investigadores, como yo siempre digo, lo que nos gusta son las larvas. A todos los que os guste la acuariofilia, sabéis que estas larvitas, ¿vale? Los peces cuando ponen huevos se desarrollan muy rápido, que esa es la ventaja fundamental que tienen. El huevo en solo 2 días podemos ver a nuestras larvitas nadando, es decir, que en 2 días han desarrollado todos sus órganos. Eso que nosotros hacemos casi en 3 meses, ¿vale? En 3 meses es lo que tardaríamos nosotros en que nuestros niños, nuestros fetos estuvieran con todos los órganos, el pez cebra lo hace en solo 2 días, de manera que ya tiene su corazón, su cerebro, el intestino, en fin, todos los órganos. Además, la primera división, ¿vale? Una vez que está fecundado el huevo, ocurre en los primeros 30 minutos. Pensar que en el humano, nosotros después de la fecundación ocurriría a partir de las 24 horas. Entonces, eso es una ventaja, porque eso, porque nos permite estudiar enfermedades o desarrollo relacionado con todos los órganos que se están formando, que son exactamente los mismos que tenemos nosotros, menos los pulmones. Aunque no obstante, yo siempre digo que la larva tiene una vesícula, ¿vale?, que le permite flotar, que se parece mucho algunas de las células se parecen mucho a las células de los pulmones. O sea que todavía podríamos tener incluso ahí modelo para ello. Bien, otra de las ventajas de estas larvas, como el huevo es fecundación externa, nosotros podemos coger esos huevos, que es lo que veis aquí, y podemos manipularlos genéticamente, simplemente microinyectando, esto que veis aquí rojito es un chivato de color, para ver que estamos microinyectando las tijeras, unas tijeras moleculares que nos permiten mutar, o sea, el gen que queramos.
si queremos reproducir una enfermedad, podríamos eliminar ese gen de forma totalmente específica y muy fácil, porque podemos pinchar cada huevo con esas tijeritas. Pensar que podemos llegar a pinchar, sin exagerar, pues 300, 400.000 huevos por día. ¿Y para qué queremos hacer esas mutaciones? Pues para reproducir la enfermedad que queremos, o bien, esto es un poco de broma, pero bueno, el gen enfermo o el gen no oigo bien, en fin, nosotros podemos ir mutando distintos genes y ver y podemos visualizar un efecto, o podemos visualizar la enfermedad, ¿vale? Es el fenotipo. Pero no solo podemos hacer los mutantes en la enfermedad que queremos estudiar, sino que también podemos hacer expresar proteínas de distintos colores, verdes, rojas, que vienen de los corales y de las esponjas, y ponerlas bajo una secuencia que nosotros llamamos promotora, que no es otra que un director que te dice dónde se tiene que expresar esa proteína. Y en este caso le estamos diciendo que se tiene que expresar en cardiomiocitos. Entonces veríamos el corazón verde. O le podemos decir que se exprese en hepatocitos. Y entonces estaríamos viendo el hígado. ¿Y para qué vale hacer estos transgénicos con colores? Pues precisamente para estudiar el proceso biológico de la enfermedad y para ver los síntomas. Por ejemplo, imaginemos una enfermedad con una cardiopatía. Entonces nosotros tendríamos nuestra larva donde expresa la proteína verde fluorescente en el corazón, y si aquí produjéramos una mutación, podríamos ver cambios en la morfología del corazón y estudiar esa cardiopatía. O si estuviéramos, por ejemplo, esta larva expresa la proteína verde fluorescente solo en neutrófilos, que son las células del sistema inmune que constituyen la primera barrera, ¿no? Son los primeros soldados contra una infección. Bien, pues hay enfermedades en las que no hay neutrófilos, y eso lo podemos ver porque hay menos número de células verdes, de manera que esto sería una neutropenia. Entonces, poder ver, visualizar los problemas de la enfermedad nos permite estudiar el proceso y nos permite también estudiar cómo revertirlo de forma fácil. Así que esta es la otra ventaja. Pero otra ventaja fundamental de los peces cebra es precisamente la cantidad de individuos que tiene en cada puesta. Una sola pareja puede llegar a tener 200 huevos por semana. Imagina, nosotros no solo tenemos una pareja, nosotros tenemos una instalación llena de peces, de manera que podemos llegar a tener hasta 10.000 huevos en un día si pusiéramos muchísimos cruces. ¿Para qué queremos tantos individuos? Pues esa cantidad y junto al pequeño tamaño que tienen, lo queremos precisamente para poder distribuirlos. Si os fijáis en estas bandejas que tenemos en el laboratorio, nosotros los podemos colocar de 2 en 2 o de 3 en 3 y sirven para buscar medicamentos para una enfermedad concreta. ¿Y cómo lo hacemos? Estas larvas, a vivir en el agua, podemos añadir medicamentos en cada uno de estos pocillos. Elegiríamos un fenotipo determinado, por ejemplo, pensemos en la cardiopatía, ¿vale? Que tiene una forma, el corazón ha cambiado de forma, pondríamos todas nuestras larvas en los pocillos y ahora echaríamos los medicamentos. Cuando hablamos de medicamentos, estamos hablando de medicamentos que ya se conocen una acción, ¿vale? Medicamentos que se utilizan para otras enfermedades, pero que se está viendo que esos mismos medicamentos pueden ser utilizados para otras enfermedades, y eso se llama reposicionamiento, ¿vale? Hay empresas químicas que lo que hacen es poner todos esos medicamentos en librerías, ¿vale? Y que ya pueden llegar hasta 16.000 medicamentos diferentes. En nuestro laboratorio nosotros tenemos una librería de 800 fármacos, fármacos que se conoce cómo funciona en diferentes enfermedades. Y lo que hacemos es utilizar estas bandejas llenas de pececitos con un fenotipo determinado e ir añadiendo distintos fármacos. Y lo que esperamos es ver cómo ese fenotipo deleterio revierte, como he dicho, o bien una cardiopatía o bien, por ejemplo, una muy poquita cantidad de células verdes, que serían los neutrófilos en este caso, y nosotros al echar el fármaco conseguiríamos aumentar ese número de células verdes. Entonces, la gran cantidad de individuos, el poder manipularlos fácilmente y la gran batería de fármacos que tenemos nos permitiría buscar
tratamientos específicos para un determinado fenotipo. ¿Y por qué pensamos en el reposicionamiento? Pues pensar que para desarrollar un fármaco se necesita una media de 15 años. Desde que se empieza la investigación básica en el laboratorio hasta que se hacen los ensayos clínicos y se aprueban, pasan 15 años. Pero estos medicamentos que ya se saben qué concentración hay que usar, su toxicidad, estaríamos ya en este punto, de manera que llegarían antes al paciente y ahorraríamos todos estos años. Como he dicho, en nuestras manos, ¿no?, tenemos esta librería de 800 fármacos y en una placa podríamos digamos, estudiar 25 fármacos. Entonces necesitaríamos visualizar un total de 32 placas. Eso, con otro modelo animal, es inviable. Primero porque es carísimo, imaginaros un ratón. Es imposible poner en una placa, pueden caber perfectamente 300 larvas, imaginaos 300 ratones, y es carísimo de mantener. Sin embargo, esto es mucho más barato y mucho más rápido, por lo que hemos hablado del desarrollo del pez cebra. O sea que los ensayos lo hacemos antes de que el pez cumpla 5 días, ¿vale? O sea, muy rápido. Entonces, en una primera ronda, en nuestras manos, hemos observado que después de hacer este tipo de escrutinio, sacamos un 2% de fármacos, que son unos 16, que, digamos, revierten el fenotipo. Nosotros después volvemos a hacer una segunda ronda para comprobarlo. Y nos quedamos, en este último experimento que hicimos, nos quedamos con el 50% de fármacos, solo el 1%. Después, con estos 8 fármacos, que constituyen el 1%, lo que tenemos que hacer son comprobaciones funcionales. Es decir, como sabemos, estos fármacos están perfectamente caracterizados y sabemos cómo funcionan, lo que hacemos es comprobar con otras pruebas funcionales que realmente está revertiendo el fenotipo. Y aquí es cuando el reposicionamiento llega a 1 o 2 fármacos con suerte. Por supuesto, está la posibilidad de no tener éxito, pero bueno, hay que trabajar y hacerlo. Entonces, una vez que llegamos a este punto de reposicionamiento, lo que hacemos es, con la ayuda del CIBERER, y es solicitar el uso del fármaco, nombrarlo un medicamento huérfano, que ya sabéis que son los medicamentos que la designación que se le da a los medicamentos para enfermedades raras, con la idea de que llegue mucho antes al paciente. Y con todas estas ideas generamos el proyecto CEBER, ¿vale? El proyecto CEBER es un proyecto que ha sido financiado en su origen por la Consejería de Salud de la región de Murcia y bueno, y tenemos el apoyo, formamos parte del Plan Integral de Enfermedades Raras de la región de Murcia, utilizamos el sistema de información de enfermedades raras y tenemos, por supuesto, el apoyo de nuestras instituciones, como es el IMI o la universidad. El plan de trabajo de este proyecto consistiría primero en realizar los modelos preclínicos, es decir, una vez que nos llega una enfermedad rara en la que tenemos que estudiar, si conocemos el diagnóstico, lo primero que hacemos es mutar específicamente, como he dicho, a estas larvas y generar un avatar, es decir, un modelo específico para esa enfermedad. Lo siguiente que tenemos que ver es si después de generar esa mutación somos capaces de ver algo visible relacionado con la enfermedad, que es el fenotipo. Si eso ocurre, ¿vale? Y tiene que ser robusto, porque lo que viene después es muy intenso, o sea, tiene que ser un fenotipo que podamos ver inequívoco, entonces nos lanzamos a probar la librería de fármacos, ¿vale? Que están todos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y por la americana. Entonces, después de ese escrutinio que he comentado, ¿no?, que llegaríamos al 0,1% de fármacos, si llegáramos a ese punto, que sería lo que nosotros esperamos y lo ideal, estaríamos ya en una posición de reposicionamiento de fármaco para llegar cuanto antes, y validándolo, por supuesto, con células de los pacientes, al paciente. Y para esto contamos, como digo, con muchísima ayuda institucional, como es el CIBERER, que ya sabéis que es una red de investigadores de toda España que estamos conectados y con muchísimo apoyo logístico para resolver casos. Bien, pues cuando estamos en este punto, si encontramos el fármaco, a veces profundizamos también en el mecanismo molecular, porque lo que hacemos es
buscar que reviertan el fármaco sin saber por qué. Simplemente lo que queremos es una reversión de lo que hemos visto que cambia visualmente. Pero si conocemos cómo actúa el fármaco y cuál es la diana exacta, podemos todavía mejorar el tratamiento porque podemos dirigirlo contra esa diana. Entonces, en algunos casos, una vez que estamos en este punto, también profundizamos en el mecanismo molecular. Y este es el plan de trabajo. Y en ese momento, cuando estaba explicando el plan de trabajo, contactamos con vuestra asociación y empezamos a estudiar con el del gen de DDX. Entonces, DDX es un gen, bueno, súper importante. Y cuando uno, ya sabéis que está en la página OMIN, donde uno puede ver toda la información que hay sobre ese gen. En el caso del gen DDX, hay muchísima información. Uno lo mete en nuestra base de datos y hay 500 y pico artículos. Pero solo a partir de 2015 fue cuando se identificó que podía tener un efecto en el neurodesarrollo. Hasta entonces se había descrito para otros efectos que podemos ver después. Entonces, bueno, ya sabéis que esta enfermedad bueno, pues tiene una discapacidad intelectual. Casi todas más del 60% de las discapacidades intelectuales están provocadas por alteraciones genéticas. En este caso está ligada al cromosoma X y sorprendentemente la mayoría de mutaciones en el cromosoma X producen discapacidad intelectual en los niños, pero en este caso es predominantemente en las niñas. El tipo de herencia, ya lo conocéis, se ha descrito tanto recesivo como dominante. ¿Qué es DDX? Pues también lo sabéis que es una helicasa, es una proteína que está muy importante, que está todo el tiempo desenrollando las moléculas de ARN, como podéis ver aquí, están todo el tiempo desenrollándolo hasta que las desenrollan. Ese proceso es muy importante, ¿vale?, para, digamos, yo lo he llamado aquí el metabolismo del RNA. Pero bueno, como ya sabéis, el DNA sería nuestro código, nuestro libro, nuestro manual, donde está toda nuestra información genética, y de ahí se hace una fotocopia, que sería el ARN, que después pasa a proteína. Y aquí sería la fotocopia, son las instrucciones del IKEA, y con estas instrucciones nosotros podemos hacer un mueble. Pues bien, con el RNA lo que tiene son las instrucciones y con esto podemos hacer la proteína. Bien, como DDX no puede, digamos, de estar desarrollando estos RNAs, acaba teniendo problemas en la transcripción de los genes, en el transporte del ARN, en el procesamiento y finalmente en la proteína. De manera que se acaban generando una multitud de problemas en el sistema inmune, en el desarrollo neurológico y en otras rutas, incluso en la función motora. Este gen, ¿vale?, es, como he dicho, es una helicasa, es una enzima que tiene una actividad, una proteína que tiene actividad desenrollada y está completamente conservado, muy conservado, porque todo lo que es importante se conserva en todos los vertebrados, incluso el pez cebra, y este es el dominio conservado. Cuando uno estudia dónde están las mutaciones, ¿vale?, pues casi todas están donde está la actividad de desarrollar, las más deleterias. Aunque hay muchísimos pacientes ya que se ha estudiado dónde están las mutaciones, no todos son con la misma severidad. Hay algunos con mucha severidad y otros que son más leves. Y eso depende de dónde se encuentren las mutaciones. Y esas mutaciones, cuando se encuentran donde reside la actividad de la enzima, son más severas. De manera que es más severo mutaciones que hacen que pierdan el sentido, es como tener un libro y arranco 3 páginas y le meto 3 páginas de otro libro. O sea, estoy leyendo Cervantes y le meto de pronto 3 páginas de derivadas, pues esa pérdida de sentido es mucho más deleterio en los pacientes que tener medio libro solo, que son proteínas truncadas. Entonces es muy importante saber dónde mapean, dónde se localizan esas mutaciones para dar también un pronóstico al paciente. Además, solapan con otras deficiencias que hay, solapan con otras, los fenotipos solapan con otras enfermedades que también presentan problemas cognitivos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el DDX? Pues lo que hemos empezado a hacer es generar los avatares.
tenemos las proteínas mutantes, tenemos las larvas que ya son mutantes en DDX, y lo que queremos hacer es estudiar ese fenotipo en todo lo que está descrito que altera DDX3, como es lo que hemos comentado. Y una vez que hagamos esa evaluación fenotípica, lo siguiente será pues ir al escrutinio de drogas. Y posiblemente profundizar en el mecanismo, porque este gen es muy importante y además se sabe muchísimo, de manera que creemos que podemos profundizar en el mecanismo molecular. Esto que os cuento, pues no es una falacia, ¿vale? Perdona que... No es una falacia, os pongo aquí una tabla de fármacos que se han identificado en el pez cebra utilizando y que se han usado ya en pacientes, incluso se están haciendo ahora ensayos clínicos. He señalado dos porque son los que a mí personalmente me han impactado, como por ejemplo la enfermedad rara, que es una enfermedad linfopática que presenta una mutación en el gen ARAF-F. ARAF-F es una enzima que al ser mutada tiene muchísima actividad, ¿vale? No es como DDX3, que cuando la mutas no tiene actividad. Esta es lo contrario, está sobreactivada. Vale, pues lo que se vio es que esta mutación producía, aquí veis el niño que tiene la enfermedad rara, una acumulación de líquidos debido a la proliferación de los vasos linfáticos, de manera que se va desprendiendo líquido. Y lo que se vio haciendo un escrutinio es que un inhibidor de la enzima era capaz de revertir el fenotipo. Y eso lo hicieron gracias al modelo de pez cebra. Aquí veis esa región promotora, es la que hemos dicho que puede decirle a lo que hay detrás de ese ADN, donde se expresa, pues se expresó la proteína verde fusionada a la versión mutante de este gen. Y como podéis ver, esto sería un vaso linfático normal, esto verde que vemos aquí, que está encuadrado con las rayas blancas, y como podéis ver, cuando está mutado hay una proliferación excesiva de esos vasos linfáticos. Al inhibirlo, utilizando el tratamiento, esto se revierte, y esto hizo que pudieran darle esto sería el niño con la proliferación exagerada de vasos linfáticos, que está completamente reestructurada, y sin embargo después del tratamiento, como podéis ver, los vasos linfáticos ya tienen otro aspecto y están más estructurados. El niño cuando nació no presentaba ningún fenotipo, pero a partir de los 11 años empezó pues con el problema de un exceso en el desarrollo de vasos linfáticos, y a los 13 años ese exceso de líquido no solo se aprecia en las piernas, sino que también acaba invadiendo órganos importantes como los pulmones, de manera que el niño ya tuvo que dejar de hacer deporte y tenía que utilizar oxígeno. Pues bien, gracias a este reposicionamiento, ¿vale?, el trametinib, después de un año, el niño, como podéis ver, se revirtió completamente el fenotipo y pudo volver a recuperar su vida normal, pues yendo a la escuela y todo esto. Otro caso también increíble es el del síndrome de Dravet, que el reposicionamiento de un medicamento utilizado para un antihistamínico inhibía los ataques epilépticos de los críos, y eso está en fase 2. Actualmente hemos hecho 15 modelos avatares y tenemos 2 escrutinios empezados en diferentes enfermedades. Empezamos con Raúl, que tenía una interferonopatía, que es la producción excesiva de interferón, una molécula que está relacionada con la defensa, pero que en su caso la producía sin ningún tipo de infección, y eso le ha provocado muchos daños que atacan sus propios órganos, incluso le consumen tejido. Y bueno, en este caso, después de 3 años hemos identificado la causa genética y hemos podido reposicionar un medicamento para parar esos brotes que tanto le daban, y actualmente estamos intentando, una vez que sabemos la causa genética, buscar un medicamento que sea específico para esa mutación. Y luego tenemos otros casos, como el de Gabriela,
en el que bueno, pues tiene una mutación en un transportador de acetilcoenzima A, entonces le produce el síndrome de Hapke-Brendel, que es una afectación que dificulta la absorción de cobre y eso tiene muchos fenotipos. Estamos también con la asociación de síndrome de KBG, que es una mutación en un gen muy importante que regula la expresión de muchos genes y también produce problemas en el desarrollo neuronal. Estamos también haciendo los modelos, también para la asociación Lesch-Nyhan, que tiene una mutación en un gen de la hiposantina que produce acumulación de ácido úrico. Sin embargo, los medicamentos que inhiben esa producción no tienen ningún efecto. En todas estas enfermedades no se conoce ningún tratamiento ni por qué afectan tanto al desarrollo neurológico. Entonces, incluso los modelos de ratón no reproducen bien ese efecto. No es el caso del DD3X. Por tanto, estamos haciendo los modelos para estudiar mecanismos y también para encontrar el fármaco. Y por último, estamos también con una enfermedad, el IRF2, que también produce problemas en el desarrollo neurológico. Esta asociación todavía realmente se están constituyendo nuevos. Les hemos dado el teléfono del Ciberer y incluso de la madre de Gabriela para que les ayude a montar la asociación. Y aquí estamos muy esperanzados porque los modelos que hemos hecho, el avatar que hemos hecho para esta enfermedad tiene un fenotipo clarísimo y creemos que vamos a empezar inmediatamente. Así que, bueno, a ver si tienen suerte y pueden formar la asociación, que eso da mucha fuerza a todos. Y nada, esto era todo lo que quería contaros. Este es el grupo, somos más, ¿vale? Y formamos una plataforma que yo creo que es única y pionera en nuestra región y creemos que podemos ayudar con nuestro modelo, podemos ayudar a buscar fármacos específicos para distintas enfermedades raras. Y eso es todo. Un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es que gracias por esta presentación porque creo que nos ha quedado muchísimo más claro a todos y creo que las familias lo van a agradecer. Y además que además viendo otros ejemplos, ¿no? de otras enfermedades raras en las que están trabajando, bueno, aparte de lo esperanzador que suena todo, ¿no? La proyección, ¿no? que tiene este modelo, creo que es increíble y que estamos en un momento que realmente hay muchas enfermedades que se van a poder beneficiar de esto. Así que solo podemos agradecerle enormemente la labor que están haciendo y darnos la oportunidad a asociaciones como la nuestra de probablemente iniciar en breve una investigación y la primera en España, que para nosotros es algo muy emocionante. Así que esperamos que en breve podamos compartir con todos los socios de la asociación y demás interesados los resultados y hallazgos que tenemos en el DDX y en breve, pues ojalá en breve poder empezar la investigación. Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros también. Nosotros también estamos ilusionados. Cada vez que hacemos unas mutaciones, reproducimos el avatar y vemos un fenotipo, la alegría del laboratorio, no quiero contaros cuál es. No. Eso es algo, la verdad, que está chulo. No nos alegramos tanto cuando nos está costando, pero tenemos mucha suerte de tener un equipo importante y además con esa vocación y con esa perspectiva, ¿no? Solo la nuestra de investigar, sino también yo creo, combinar esa labor social con la investigación es fundamental. Pues nada, estamos muy agradecidos. Un abrazo muy grande a todo el equipo y nuestro agradecimiento enorme por toda la labor. Y estamos muy en contacto muy en breve y ya las próximas noticias ya iremos avanzando. Muy bien, bueno, pues un abrazo. Un abrazo, que tengáis un excelente día. Igualmente. Igualmente, un abrazo. Adiós. Adiós.